Bueno, buenas. Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Los Siete Borgia, una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Historia incógnita. Bueno, ya vimos lo que es el capítulo 1, que vimos el año del cisma, vimos el capítulo 2, Despierta Humanidad, y vamos con el capítulo 3, vamos a ver lo que es la corte femenina, a ver qué nos dice el capítulo 3. Capítulo 3, la corte femenina. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí. Dice: la principal acusación de que se valieron los enemigos del segundo Papa Borgia, Alejandro VI, para pedir su deposición fue la simonía. La simonía fue el pecado que cometió Simón el Mago, allá por el siglo I, cuando pretendió comprar a los apóstoles el poder de sanar y perdonar, es decir, quiso adquirir con dinero un poder sagrado. Desde entonces se llama simonía a la compra o venta de cargos eclesiásticos. Bueno, otra vez. La simonía fue el pecado que cometió Simón el Mago, allá por el siglo I, cuando pretendió comprar a los apóstoles el poder de sanar y perdonar, es decir, quiso adquirir con dinero un poder sagrado. Desde entonces se llama simonía a la compra o venta de cargos eclesiásticos. Se ha dicho, pues, que el Papa Borgia, Alejandro VI, fue simoníaco, puesto que obtuvo el solio papal por medio de dinero y pactos. Naturalmente que así fue, exactamente igual que los demás. Todos los papas lo han obtenido a cambio de dinero o mediante convenios y ajustes de índole política, social, personal y económica. Nos han contado que la elección papal se lleva a cabo en el cónclave, palabra que significa concilio bajo llave. Lo que significa cónclave, concilio bajo llave. La reunión de los cardenales inspirados y asistidos por el Espíritu Santo, pero no es así. La elección del Papa ha sido y será siempre una cuestión política que sirva a los intereses políticos, sociales, personales o económicos de los electores. Y la elección, que se lleva a cabo mediante votación, recae sobre el candidato que tenga mayor número de votos, que es aquel que más conviene a un mayor número de cardenales. El Espíritu Santo nada tiene que ver en el proceso, y si no hay espíritu, hay simonía. La elección papal ha ido generalmente acompañada de transacciones comerciales o de convenios políticos, es decir, de simonía, y en otras ocasiones de algo peor, las luchas y agresiones. En los primeros tiempos, cuando la Iglesia nada tenía, el Papa era un obispo que se ocupaba de pastorear el rebaño, pero tan pronto como empezaron a llegar las abundantes dádivas de los príncipes generosos, la Iglesia tuvo mucho que desear y surgieron los envidiosos, los ambiciosos y los poco escrupulosos, dispuestos a obtener beneficios. Lo denunciaba ya en el siglo IV Eusebio de Cesarea, el primer historiador eclesiástico. La envidia no perdía de vista nuestros bienes.
Después de las donaciones de Pipino y Carlomagno, la iglesia se convirtió en un amplio y rico feudo, con pingües rentas y beneficios, y con todo el poder que le confería su alianza estrecha y perpetua con el emperador. Además, los pueblos convertidos al cristianismo quedaban sometidos al vasallaje, al pago de diezmos, tasas, denarios y otros tributos. Sabemos, por ejemplo, que el obispo vikingo de Groenlandia pagaba en el siglo XIV sus deudas con el fisco pontificio con marfiles de morsa, que era el material de trueque con el que los habitantes de Groenlandia comerciaban. Aquí está, vamos a ver la elección papal. Dice, durante los primeros siglos, el sumo pontífice de la Iglesia no era el Papa, sino el emperador. Esta fue una condición sine qua non que impuso Constantino el Grande para instituir la religión cristiana como religión oficial del Imperio Romano. La elección del Papa, por tanto, recaía en el emperador. Los papas, los cardenales, los obispos y los abades, todos eran elegidos, o al menos su elección era sancionada por el emperador o por el rey, quien asimismo convocaba los concilios. En el siglo XI, Gregorio VII promulgó los Dictatus Papae, que entre otras cosas retiraban al emperador el derecho de nombrar eclesiásticos y a influir en la elección del Papa, para lo cual se apoyó en la donación de Constantino. El primer concilio convocado exclusivamente por un Papa, Calixto II, por cierto, fue el Concilio de Letrán en el siglo XII. En el siglo XIV hemos visto que era el rey francés quien nombraba al Papa, o al menos quien decidía su nombramiento. Posteriormente, la elección del Papa dependió del candidato que se apoyase en la facción de mayor fuerza y poder. Así podemos ver papas con apellidos ilustres repetidos, pertenecientes a las familias poderosas del momento, como los Médicis, los Colonna o los Farnesio. A medida que la Iglesia fue perdiendo poder sobre el mundo laico, este dejó de intervenir en la elección del Papa porque no le reportaba beneficios. Bueno, esa es la elección papal. Dice, los cargos eclesiásticos eran, por tanto, tan deseables que todos pagaban para conseguirlos. Eso supuso la venta e incluso la subasta pública de la silla de San Pedro, con feroces enfrentamientos entre los aspirantes al solio papal. Los siglos 8 y 9 están plagados de crímenes, sediciones, traiciones, robos, expoliaciones, compraventa y todo tipo de transacciones sobre el papado. En los 100 años del siglo IX, 21 papas se sentaron en el solio. La media es inferior a 5 años, y en los mismos 100 años del siglo X o X hubo 25 papas. Ser papa no requería más que tener dinero o muchos partidarios, porque cualquier laico que lo pagase bien o tuviese la suficiente fuerza podía recibir las órdenes en un día, la consagración episcopal en otro y sentarse el tercero en la silla de San Pedro. De la misma manera,
los obispos y abades adquirían sus cargos espirituales y seglares mediante una suma de dinero que variaba según la posición del cargo, porque las rentas que recibían eran muy importantes y codiciadas, pero necesitaban la protección del Papa, que era al fin y al cabo su soberano. Cuando la Iglesia adoptó el sistema feudal, los obispos y abades eran señores feudales que recibían de sus vasallos las mismas rentas, impuestos y derechos que los señores laicos. El mismo Papa fue señor feudal, tan pronto tuvo territorios que gobernar. Así cayó la jerarquía eclesiástica en la simonía, en la compra-venta de obispados, de prioratos y del mismo papado. Uno de los ejemplos más sangrantes es el de Benedicto IX, que fue papa a la tierna edad de 12 años, porque su padre le había comprado el solio papal. Cuando se cansó de ser papa, él mismo vendió la tiara a su sucesor, Gregorio II. La misma Enciclopedia Católica declara que fue una vergüenza para el trono de San Pedro. Otro papa, Juan XII, recibió la tiara a los 17 años y convirtió el palacio papal en un lupanar. Cualquier familia adinerada o poderosa podía colocar en la silla de San Pedro a cualquiera de sus miembros, con independencia de sus virtudes, edad y condición. Solo tenía que ser varón. Lo mismo vale para los demás cargos eclesiásticos. Cuenta el cronista Otón de Berceil que el hijo del conde Adalberto I de Vermandois fue consagrado obispo de Reims a los 5 años de edad. La justificación define el concepto de cargo religioso. Si el niño podía ser conde, ¿por qué no obispo? El Papa León X, el menor de los hijos de Lorenzo el Magnífico, había sido nombrado cardenal a los 14 años. El cardenal Hipólito de Este fue nombrado abad de una rica abadía cuando solo tenía 5 años. César Borgia fue arzobispo a los 17. Aquí tenemos un grabado que dice Los excesos del clero, un grabado protestante de 1538. Exhibe con toda claridad la opinión que los no católicos tenían de la Iglesia Católica. A principios del siglo XIV, Juan Hus había denunciado las exacciones de los altos eclesiásticos, así como el tráfico de indulgencias y cosas sagradas, lo que le llevó a la hoguera. En el siglo XVI volverían a denunciarlo Erasmo de Róterdam y Martín Lutero. Los cargos clericales dieron a los papas la posibilidad de obtener dinero extra. Cuando un papa necesitaba dinero, ya fuese para una cruzada, para una guerra o para erigir templos artísticos, siempre podía recurrir a nombrar nuevos cardenales, obispos, abades o incluso otros cargos laicos, como el de maestro de ceremonias. En aquellos tiempos, los cargos eclesiásticos o laicos en torno a la Iglesia eran tan sumamente apetecidos por los beneficios que reportaban que se pagaba por obtenerlos. Es decir,
se obtenían asimismo mediante el ejercicio de la simonía. A veces los abusos han sido tales que algunos papas han tenido que promulgar bulas prohibiendo el tráfico de cosas santas, y algunos emperadores han tenido que intervenir para colocar en el solio pontificio a un hombre honrado como Otón III, que nombró a León IX para terminar con las luchas por el papado. El rey Luis XI de Francia tuvo que prohibir la entrada de recaudadores papales que recorrían ávidos el país en busca de cargos eclesiásticos vacantes, ya que el clero tenía derecho a reclamar los bienes de los cargos vacantes para evitar que los usurpasen los laicos. El rey merovingio Clotario II tuvo también que prohibir a los obispos elegir a sucesores en vida, dadas las sumas astronómicas que cobraban por el cargo. Pero no solamente se pagaban las elecciones religiosas, sino también las seglares. El Vaticano es actualmente el único país del mundo que tiene una monarquía electiva, pero en la Edad Media y moderna, este sistema político funcionaba en muchos países. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sin ir más lejos, era elegido por los príncipes electores mediante votación en la dieta, y la dieta era prácticamente lo mismo que el cónclave. Los electores se reunían y se supone que también les asistía el Espíritu Santo, porque la elección del emperador venía avalada por Dios. No olvidemos que el emperador era también vicario de Dios en la tierra. Esto fue precisamente el origen de las guerras entre güelfos y gibelinos, ya que la opinión de los güelfos era que el imperio era feudo que otorgaba el papa, por lo que el emperador había de someterse a él como vasallo, mientras que para los gibelinos el imperio era otorgado directamente por Dios, por medio de la elección en la dieta. Y de la misma manera que la elección papal, la elección imperial se llevaba a cabo mediante dinero y convenios políticos. Sabemos, por ejemplo, que Jacobo II, el rico, fue el banquero de los Habsburgo y se convirtió en el primer acreedor de Carlos V, pues pagó a los príncipes electores fuertes sumas para que Carlos, nuestro Carlos I, fuera elegido emperador de la Dieta de Frankfurt. Por tanto, de hecho, de que un papa pagara y prometiera prebendas y beneficios a cambio de votos para ser elegido era lo habitual y lo esperado. Y eso fue lo que seguramente hizo Rodrigo Borgia para obtener la tiara papal que tomó en octubre de 1492, aquel año en que sucedieron tantas cosas con el nombre de Alejandro VI. Los predecesores. Pero Rodrigo Borgia no sucedió en el papado a su tío Calixto III, sino que hubo entre ellos 4 papas y transcurrieron 34 años. Los sucesores de Calixto III no solamente no apartaron al cardenal Borgia de su posición de vicecanciller, sino que lo mantuvieron en ella, le confirmaron en sus cargos y agregaron nuevos cargos y prebendas a los que ya había acumulado,
Indudablemente, el voto de Rodrigo contó para cada uno de los papas elegidos, así como antiguos favores y amistades de familia. Lo cierto es que con los siguientes papas, Rodrigo continuó su ascenso social, económico y eclesiástico. El nepotismo que había ejercido Calixto III se prolongó durante el pontificado de su sucesor, Pío II, con la diferencia de que en vez de llenarse Roma de catalanes ávidos de cargos y beneficios, fueron los sieneses los invasores. No olvidemos que Pío II era aquel cardenal escritor Eneas Silvio Piscolimini, oriundo de Siena, a quien Calixto III había encomendado la defensa de su ciudad. Así, Roma se llenó de sieneses y los altos cargos de la iglesia se vieron ocupados por familiares y amigos de los Piccolomini. El castillo de San Angelo, que en vida de Calixto III perteneciera a Pedro Luis Borgia, pasó a manos del sobrino preferido del nuevo papa, Antonio Piccolomini, que un día sería también papa con el nombre de Pío III. No hay que olvidar que cualquier sobrino preferido podría muy bien ser hijo natural, puesto que el papa Pío II tuvo, según dicen, una bien merecida fama de mujeriego. A su muerte, en 1464, sucedió más o menos lo mismo que a la muerte del primer papa Borgia. Las gentes se echaron a la calle gritando «Muerte a los sieneses», y saquearon y destruyeron cuanto se les puso por delante. El siguiente papa, Pablo II, había ayudado en su día a huir al malogrado Pedro Luis Borgia. Su papado no duró mucho porque murió en 1471, según cuentan, de un hartazgo de melones, aunque otros dijeron que su muerte se debió al exceso de placeres de Venus. Oficialmente murió de apoplejía. El siguiente papa fue Francisco de la Rovere y alcanzó el solio gracias a la coalición de Rodrigo Borgia con el cardenal Orsini. Curiosamente, estos dos apellidos, de ya Rovere y Orsini, serían después los de los mayores enemigos que tuvo Rodrigo Borgia durante su papado. Su nombre en el solio fue Sixto IV. Si los anteriores papas practicaron el nepotismo, Sixto IV no les anduvo a la zaga, pues elevó a los rangos más elevados y cubrió de prebendas a sus sobrinos Juliano de la Rovere y Pedro Riario, que es con los que aparece en el cuadro de Meloso de Forli, mencionado en el primer capítulo y que puede verse en el capítulo 5. El que mayores favores recibió fue sin duda Pedro Riario, hasta el punto de que muchos historiadores han asegurado que el cardenal Riario no fue sobrino de Sixto IV, sino hijo, algo que, como ya sabemos, estaba a la orden del día. Y si Juliano, el futuro Julio II, era ardiente e impetuoso, dado a los placeres del mundo y algo torcido de carácter, como demostraron sus célebres peleas con Miguel Ángel, Pedro resultó un ferviente adorador de lujo y de dinero, pasando de ser un humilde fraile franciscano, que lo había sido su tío el Papa, a uno de los hombres más derrochadores de su tiempo.
Su tío le dotó de obispados, abadías, cargos y nombramientos que le produjeron unas rentas principescas, de las que supo disfrutar sobradamente. Vestía a sus criados de seda y de púrpura. Sus caballos eran los más brillosos. Su vajilla era de oro macizo. Sus amigas deslumbraban por sus perlas y sus costosas joyas. Sus palacios y jardines eran escenario de representaciones musicales y teatrales, y como todo prócer de la época, se rodeó de un séquito de poetas, filósofos y pintores. Los banquetes del cardenal Riario debían de resultar todo un espectáculo, a pesar de que la época era espectacular de por sí. Cuenta Blasco Ibáñez que hacía construir pabellones de madera que servían exclusivamente para uno u otro ágape, que los platos eran anunciados por chambelanes y que desfilaban ante la concurrencia, acompañados de músicos y danzarines. Algo similar a las orgías gastronómicas de los césares romanos. Murió joven. Dicen que a causa de una enfermedad originada por su vida licenciosa, y dejó las arcas de San Pedro en tan mal estado que el Papa Sixto tuvo dificultades para costear la siguiente cruzada contra el turco. Claro es que tampoco el ejemplo que dio a su sobrino parece que fuera de gran austeridad, pues cuentan que gastó 100,000 ducados solamente en la tiara. No sabemos si en adquirirla o en adornarla. Este Papa Sixto IV, típico pontífice renacentista, mecenas, protector de las artes, pues mandó construir la Capilla Sixtina, de la literatura y de las ciencias. Tuvo un papel relevante en la vida de Rodrigo Borgia. Él fue quien le nombró cardenal obispo, lo que supuso su inmediata ordenación sacerdotal, ya que hasta entonces Rodrigo era diácono. Él fue también quien le envió a España con la preciada concesión de la bula que legitimó el matrimonio de los reyes católicos. A su muerte, en 1484, sucedió lo que sucedía a la muerte de cualquier papa que no fuese romano. El pueblo de Roma se echó a la calle masivamente y con un grito desaforado de muerte a los genoveses, se lanzó al saqueo, a la destrucción y al desorden que solía seguir al fin de un papa. Le sucedió Inocencio VIII, apoyado también por Rodrigo Borgia, más joven que él, pero con tan mala salud que falleció en 1492. Entonces llegó su hora. El año de los acontecimientos. El año 1492 fue, como hemos dicho en varias ocasiones, el año de los grandes acontecimientos, aunque no todos fueron positivos. A principios de ese año, los reyes católicos conquistaron el reino de Granada y pudieron finalmente añadirlo al resto de los reinos españoles, consiguiendo la unificación de las Españas. En febrero, los muy católicos reyes de España publicaron el decreto de expulsión de judíos
y moriscos, que privó al país de los mejores profesionales con los que contaba. En abril murió Lorenzo el Magnífico. A mediados de ese mismo año, Rodrigo Borgia fue elegido papa con el nombre de Alejandro VI, dando lugar a una de las leyendas negras más abominables y duraderas de la historia. Y como colofón, en octubre, los barcos de Cristóbal Colón arribaron a un nuevo continente, aunque entonces creyeron haber llegado a las Indias. El Papa Inocencio VIII falleció en julio. También era de origen genovés, lo que supuso nuevamente el grito enardecido de muerte a los genoveses. Después de las consabidas revueltas y quemas de palacios, durante las cuales los altos eclesiásticos permanecieron atrincherados, se reunió el cónclave, si no con asistencia del Espíritu Santo, sí con la de los cardenales de las familias más poderosas de Roma y de toda Italia. Ahí estaban los Sforza, los Colonna, los Orsini, los Carafà, los Savelli, los de la Rovere, muchos de ellos con el apoyo de reyes. Los motivos para que, en lugar de salir elegido papa, uno de aquellos poderosos y numerosos cardenales, saliera Rodrigo Borgia, son interpretados de diferente manera por cada uno de los cronistas e historiadores. Unos cuentan las prebendas y cargos que Rodrigo Borgia prometió a unos y a otros. Es de creer que todos prometían cosas similares, puesto que, en primer lugar, todas las familias eran riquísimas, y en segundo, el que fuera elegido papa podía dar todo lo que se le antojara. Otros hablan de 4 mulas cargadas con monedas de plata, que recorrieron el camino desde el Palacio Borgia hasta el de Monseñor Ascanio Sforza, lo que no puede ser posible, porque Sforza se presentaba a sí mismo como cardenal palpable. También dicen que el rey Carlos VIII de Francia hizo depositar 200,000 ducados de oro en un banco de Roma para garantizar la elección al solio papal de su cardenal favorito, Juliano de la Rovere, y parece que la República de Génova había depositado otros 100,000. Otros cuentan que el cardenal favorito era Oliverio Carrafa, por haber mandado la flota que Sixto IV enviase contra el turco. No sabemos si todo esto es cierto o simplemente se trata de las numerosas hablillas, dimes y diretes que debieron de circular en torno al cónclave, porque no parece plausible que tantas ambiciones de tantas familias adineradas y poderosas pudieran comprarse. Si es cierto que hubo dinero y mucho de por medio, así como conciertos y promesas, así es como se gobierna en la actualidad y así es como se gobernaba antes, y el Papa no era una excepción. Ya hemos quedado en que era un gobernante más. Lo más probable es que Rodrigo Borgia, que tantos cargos y títulos eclesiásticos había acumulado, tuviera más que ofrecer que los demás, si no en dinero,
sí en vicecancillerías, obispados, abadías, etc. Lo que sí es seguro es que el 11 de agosto de 1492, Rodrigo Borgia fue proclamado sucesor número 214 de San Pedro, con el nombre de Alejandro VI. El 16 recibió la triple corona tras innumerables fastos, procesiones e himnos pindáricos, entonados por sus contemporáneos que alababan al nuevo César. Un César hizo grande a Roma, ahora reina Alejandro VI, que la hace más grande. Aquel fue un hombre, este es un Dios. Ya sabemos que los mismos que en aquel momento le elogiaban y bendecían, estaban dispuestos a pisotearle si caía en desgracia. Existen opiniones sobre el motivo de la elección que coinciden con las que se expresaron al elegir a su tío Alonso Borgia, y es que la elección de un papa perteneciente o favorito de una de las poderosas familias de Roma, Génova o Nápoles hubiera supuesto una batalla campal por parte de los demás, sobre todo a la hora de repartir cargos y beneficios, y que la elección de Rodrigo neutralizaba las posibles luchas, pues no tenía rey ni familia poderosa que le apoyase. En aquellos momentos los Orsini habían conseguido castillos en puntos estratégicos que dominaban las vías de comunicación entre Roma y el norte de Italia, lo que les hacía aún más poderosos y peligrosos, pues podían cortar el paso si se lo proponían. Por cierto, se los había vendido Francisco Cibo, el hijo del Papa Inocencio VIII. Otra circunstancia a tener en cuenta que pudo pasar en su elección es que precisamente era Rodrigo Borgia quien mejor conocía entre todos los candidatos no solamente las interioridades eclesiásticas del momento, sino la política nacional e internacional de aquellos tiempos tan críticos y delicados. Al fin y al cabo, Rodrigo, como en su día lo fuera su tío Alonso Borgia, era el único cardenal independiente, mientras que Sforza dependía de Milán y de ya Rovere dependía de Nápoles, y de Francia Rodrigo Borgia estaba asimismo con la importante habilidad de saber tratar a los príncipes italianos y extranjeros. Mantenía excelentes relaciones con todos y había prestado su ayuda a la mayor parte de los cardenales cuando empezaba su carrera profesional, puesto que era mayor que todos ellos. Tenía 61 años. La corona pontificia. La corona que recibió Alejandro VI se componía de 3 coronas superpuestas de oro y pedrería, rematadas por el globo terráqueo. En el siglo XIII, el Papa Gregorio IX decidió que la consagración papal incluiría una corona junto con la tiara que utilizaban los reyes deificados de Persia. La tiara papal es un alto tocado que termina en forma de ojiva de color plateado. Bonifacio VIII añadió a la tiara 2 coronas, pero en 1314 la tiara papal sumaba ya 3 coronas. La primera por el poder espiritual, la segunda por el poder real y la tercera por el poder imperial. En la cisma ostenta un globo
con una cruz de oro. En el siglo XVIII, la estatua de San Pedro en el Vaticano ostentaba la triple corona. Una vez pedido el poder temporal, la versión oficial señala que las tres coronas simbolizaban las tres iglesias: la iglesia militante, la que sufre y la triunfante. Aquí en este grabado tenemos, dice, la triple corona pontificia. La tiara papal comprende tres coronas. La primera simboliza el poder espiritual, la segunda el poder temporal y la tercera el poder imperial. En la cima un globo con una cruz de oro. Esta es la corona pontificia. También es cierto que una vez papa, Alejandro VI repartió cancillerías, obispados y cargos a unos y a otros, y que el pueblo le aceptó con alegría. No sabemos si porque ya le conocían anteriormente como vicecanciller y cardenal, o porque el pueblo romano era así de tornadizo, y hoy vilipendiaba, mañana reverenciaba, pasado odiaba, y al otro día llevaba a los altares a la misma persona. Tenía por costumbre, como hemos visto, ovacionar al Papa elegido, reverenciarle o al menos respetarle durante todo el pontificado, y después a su muerte, lanzarse a destruir todo lo que había construido y a rebajar a los familiares y amigos que hubiera enaltecido. A los países europeos les resultaba indiferente la elección de uno u otro papa, excepto a Francia y España, que andaban enfrentadas a causa de Nápoles, pero mientras que Ludovico Sforza, el duque de Milán, quedó muy complacido con la elección, a pesar de tener un hermano cardenal palpable. El rey Ferrante de Nápoles no quedó satisfecho, temiendo que el nuevo papa apoyase a Milán, con quien tenía antiguos litigios a causa del derecho de sucesión al trono napolitano de Isabel de Aragón, casada con el Sforza destronado. Este Ferrante de Nápoles dijo, por cierto, que Alejandro VI sería una peste para la cristiandad, pero no hay que hacer demasiado caso de estas cosas, porque en primer lugar también se decía que Ferrante era un sádico que hacía embalsamar los cadáveres de sus enemigos para gozarse y regalarse con el espectáculo. En segundo lugar, cuando a Ferrante le convino, ofreció al papa enemigo a su nieta, Sancha, para Jofré, su hijo menor. Todos eran, como sabemos, los intereses del momento, para los que también dijimos que valía cualquier medio, incluyendo el veneno o la calumnia. Eran tiempos de gentes envilecidas con lo que, según describe Roberto Gervaso, reinaban la pésima o nula gestión de la Iglesia, la depravación del clero, la turbulencia de la nobleza, la ineptitud de la burguesía y la estupidez de la plebe. La vida mundana de Rodrigo Borgia. Cuando todavía era cardenal y vicecanciller, el Papa Borgia se había construido un palacio
a la orilla izquierda del Tíber, de altos y poderosos muros, pero como era un individuo renacentista y no medieval, la construcción aunaba el poder y la fuerza con la belleza y la suntuosidad, pues junto a muros y troneras exhibía bellos balcones calados. Siempre gustó de emplear su dinero en obras de arte, en mejorar la iglesia y palacios, un dinero que debía de llegarle en grandes cantidades, pues gracias a los beneficios concedidos por los papas, contaba con las vicecancillerías y con 3 sedes catedralicias, Valencia, Porto y Cartagena, y se comportaba como todos los hombres ricos de su tiempo, gastando el dinero en arte, en fiesta y en lujos. Cuando fue papa, también se ocupó de adornar al Vaticano con azulejos de Manises, para no perder el sabor de la tierra. Él fue quien mandó embellecer las estancias Borgia en el Vaticano, 5 cámaras destinadas a dormitorio y despacho del Papa, dentro del conjunto que abarcaba la Capilla Sixtina, erigida por Sixto IV, la que Nicolás V mandó decorar por Fra Angelico, y que, unido a lo que aún quedaba del antiguo y destartalado palacio, servía como residencia del Papa y de su corte. También estaba el Belvedere, llamado así por su situación elevada, donde se iban acumulando las estatuas antiguas que iban apareciendo, como el Apolo de Belvedere o el Laoconte, y que los papas del Renacimiento se ocuparon de incluir en el Museo Vaticano, que pronto ganó en riqueza artística al de los Médicis en Florencia. En 1462, durante el pontificado de Pío II, el cardenal Borgia había convertido su palacio en el centro social de Roma, y se había hecho famosas las fiestas que ofrecía a la crema de la sociedad romana, en la que no faltaba ni el arte ni el fasto, aunque parece ser que el anfitrión, en contra de todo lo que podía esperar de un amante de los placeres, era más bien parco en el comer y nunca bebía alcohol. Las cachupinadas que organizaba el cardenal Borgia debieron subir de tono en alguna ocasión, porque sabemos que el Papa reinante, Pío II, le reconvino paternalmente, y a partir de ese momento, Rodrigo Borgia se convirtió en un anfitrión más discreto. Por cierto, en vida de Sixto IV, el sobrino del Papa Juliano della Rovere, que después sería papa con el nombre de Julio II, fue no solamente amigo de Rodrigo Borgia, sino su compañero de juergas y correrías. Es importante recordar esto, porque Juliano della Rovere, de la Rovere se podría traducir por de la encina. La hoja de la encina era su emblema familiar. Sería después uno de sus peores enemigos y uno de los que más contribuyeron a crear la leyenda negra de los Borgia. Esta es la vida mundana de Rodrigo Borgia. Aquí tenemos otro grabado. Dice: las estancias Borgia en el Vaticano. Alejandro VI fue como todos los papas del Renacimiento,
gran amante y protector de las artes, y nos dejó, entre otras cosas, estas bellísimas cámaras en el Vaticano, decoradas por el Pintureccio. En ellas se celebró la comida ceremonial para festejar la llegada de Luis XII a Roma, a la muerte de Alejandro VI, debido a los emblemas con el toro rojo de los Borgia, fue que adornaban esta estancia, se cerraron y se destinaron a almacén. Fue Merry del Val, un cardenal español, quien las restauró y las abrió al público a principios del siglo XX. La compañera sentimental del cardenal papable. Vamos a ver. Dice: durante el papado del Sixto IX, vivía en Roma, en la misma plaza Piso di Merlo, una mujer que, aunque había cumplido los 40, se conservaba rozagante y hermosa. Unos autores dicen que se llamaba Rosa Catanei, otros Juana Catanasi. Lo que sí sabemos es que aquella Juno del Trastevere, como la llama Blasco Ibáñez, era conocida por la Vanosa y había tenido 4 hijos del cardenal Rodrigo Borgia. Hay asimismo autores que le dan el nombre propio de Vanosa, no como apodo. En realidad, Vanosa es la abreviatura de un nombre propio italiano, Giovanosa, aumentativo a su vez de Giovanna, que significa Juana en castellano. También sabemos que Vanosa, como la llamaremos en adelante por ser su apelativo más conocido, había nacido en Mantua y que ahí había conocido al cardenal durante un congreso al que éste asistió entre 1459 y 1460. Un congreso, por cierto, organizado por Pío II, mediante el que intentaba sin éxito, como ya era acostumbrado, implicar a los príncipes laicos en la cruzada contra el turco. Pío II no consiguió comprometer a los príncipes, pero Rodrigo sí consiguió comprometer a Vanosa, puesto que fue su amante durante muchos años, muy dado a las mujeres. No era, sin embargo, Rodrigo amante de la promiscuidad, como lo era su compañero de correrías Juliano de la Rovere, quien sufría tales llagas en los pies producidas por enfermedades venéreas que en más de una ocasión no se atrevió a descalzarse en alguna ceremonia religiosa que así lo exigía por no mostrarlos. Rodrigo, por el contrario, prefería mantener relaciones estables y largas, aunque, como veremos, no era fiel en absoluto. Pero sí es cierto que Vanosa fue su compañera sentimental oficial durante más de 15 años, a pesar de estar casada. También hay quien cuenta que Vanosa se ocupaba, ya en vida de Calixto III, de lavar y planchar la ropa del Papa y de los sobrinos, cuando veraneaba en el convento de San Onofre, en Lignano, fuera en Rimini o en Mantua. Lo cierto es que Rodrigo regresó a Roma con Vanosa a su lado, que ahí la instaló, que ahí nacieron sus 4 hijos y que ahí estuvo casada con burgueses complacientes que adoptaron a los niños como suyos. 3 maridos tuvo Vanosa: Domingo de Rignano, oficial de la iglesia, y quien llegó a reconocer a César Borgia,
hijo del entonces cardenal Jorge de Croce, con quien se casó a la muerte del primero, milanés, a quien el cardenal convirtió en consejero apostólico, y finalmente Carlos Canal de Mantua, que fue funcionario de la administración pontificia. Todos estos maridos se avinieron seguramente a cambio de una buena posición social y económica, a permitir los devaneos de su esposa y tratar como propios a sus hijos. También es cierto que, además de los hijos que tuvo con Rodrigo Borgia, Vanosa tuvo otros con algunos de sus maridos. Esta es generalmente la actitud de los maridos de amantes reales. Recordemos a las numerosas amantes de los reyes, la mayor parte de las cuales estaban casadas y cuyos esposos aceptaban la situación. Los primeros ejemplos de la historia están en la Biblia, como las relaciones de Sara, esposa de Abraham, con el faraón egipcio, y las de Betsabé, esposa de Urías, con el rey David. Así era, y así siguió siendo, y tanto daba que el príncipe fuera laico como eclesiástico. El caso es que pagara los favores del marido con ricas prebendas. En la época en que nos encontramos, se contaba la historia de un cardenal joven que había ofrecido hasta 300 ducados a un marido a cambio de los favores de su mujer, y que éste, que era pobre, había aceptado la oferta. Se dice que la esposa no quería faltar a la fidelidad conyugal, pero que el esposo insistió porque el dinero les iba a venir muy bien. Finalmente, tras la insistencia del marido, la mujer aceptó pasar una noche en el palacio del cardenal, y fue tal el lujo y el bienestar que ahí vio, y tal las atenciones del cardenal, que no quiso volver junto a su marido. También se contaba el caso de una viuda que lloraba a su marido, recientemente enterrado, hasta que un soldado que vigilaba el cadáver de un ahorcado se prendó de ella y la sedujo. Mientras ella se sollozaba, alguien robó el cadáver que el soldado estaba vigilando, y para evitar el castigo que se le impondría por su deserción, la viuda, que prefería perder un marido muerto a un amante vivo, ayudó al soldado a desenterrar al esposo al que tanto lloraba al inicio de la historia, para colgar el cuerpo en la horca. A esto añade los más truculentos que, como quiera que al ahorcado le faltasen 2 dientes y que el marido tenía la dentadura completa, la viuda se los arrancó a hachazos para que no se notara el fraude. Estas y otras historias de índole similar circulaban entonces. Podemos encontrar muchos cuentos similares en el Decamerón, escrito por Boccaccio algún tiempo atrás, durante la peste que padeció Florencia. Aquí tenemos otro grabado que dice: las diversiones del Renacimiento. El Códice de Sfaera, que se conserva en la Biblioteca Estense de Modena, muestra las diversiones de los jóvenes en el Renacimiento, como este baño promiscuo en el jardín de un palacio italiano. En aquel tiempo licencioso, no tenía nada de particular que los eclesiásticos tuviesen amantes e hijos a la luz del día. Con Vanosa tuvo Rodrigo Borgia sus 4 hijos más célebres: César, Juan, Lucrecia y Jofré. Un nombre típico valenciano. Todos ellos nacieron
entre 1475 y 1481. Cuando aún eran niños, tuvo que entregar a César y Lucrecia a la custodia de Adriana de Milán, prima del Papa, para su educación. Pero aunque sus hijos se formaron e instruyeron en las altas esferas, Vanosa no perdió su posición de madre, porque sabemos que César y Juan cenaron en su casa la noche en que Juan fue asesinado, que fue ella quien acompañó a Lucrecia a Pésaro cuando se casó por primera vez con Juan Galeazzo Sforza. No hay que confundir a este Juan Galeazzo Sforza, sobrino de Ludovico el Moro, conocido en Roma como el Sforcino y casado con Lucrecia Borgia, con el otro sobrino de Ludovico, asimismo Juan Galeazzo Sforza, depuesto por su tío y casado con Isabel de Aragón. Y que mantuvo correspondencia con ella cuando Lucrecia se casó por tercera vez con Alfonso de Este, y no solamente con su hija, sino que también se carteó Vanosa con el cuñado de Este, el cardenal Hipólito de Este. Vanosa falleció a los 76 años de edad, y los florales que el entonces Papa León X, un Médicis le dedicó, tuvieron toda la pompa y el boato que se hubiera rendido a la esposa de un príncipe, con asistencia de cardenales y grandes homenajes. Para César Borgia no era el mayor de los hijos de Rodrigo. Años antes ya había nacido su primogénito, Pedro Luis, llamado así en recuerdo de aquel hermano que murió esperando el barco que le llevaría a Valencia tras los tumultos que siguieron a la muerte de Calixto III. No conocimos el nombre de la madre, pero sabemos que Pedro Luis fue reconocido legalmente por su padre a los 18 años y enviado a España a participar en la cruzada contra el Moro, porque entonces la después llamada Reconquista tenía esa denominación. Ahí recibió el ducado de Gandía de manos de Fernando el Católico, que todavía no se llamaba así, sino Fernando de Aragón. Isabel recibiría el calificativo de católica precisamente de Rodrigo Borgia, cuando fue papa con el nombre de Alejandro VI. Junto con el ducado de Gandía, Pedro Luis recibió de Fernando de Aragón la mano de su prima, María Enríquez, con la que no llegaría a casarse porque Pedro Luis falleció durante un viaje que hizo de España a Roma, víctima de alguna de las muchas enfermedades que entonces resultaban incurables. O sea, el primogénito de el Papa. Además de Pedro Luis, Rodrigo tuvo dos hijas también de madre desconocida, Jerónima e Isabel. También Jerónima e Isabel fueron reconocidas mediante documentos. Jerónima recibió por esposo a un noble romano llamado Juan Cesarini, pero su matrimonio fue breve porque ella falleció al año de casada. En cuanto a Isabel, sabemos que en 1492, cuando su padre fue elegido papa, estaba casada con otro noble romano llamado Pietro Matusi, y que su matrimonio fue largo y feliz. Estos fueron los hijos de juventud y previos al papado. Después de recibir la tiara papal, Rodrigo tuvo otros dos hijos, y hasta puede que tres, porque la paternidad de uno de ellos ha quedado en la incógnita. Con su amante oficial, Julia de Farnesio, Rodrigo, que pasó a llamarse, como sabemos,
Alejandro VI tuvo una hija llamada Laura en 1492, un poco antes de recibir la tiara papal. En 1498, según algunos autores, también con Julia de Farnesio tuvo a Juan, el infante romano, del que hablaremos más tarde, porque no están claras ni su paternidad ni siquiera su maternidad. En 1503, y parece que de madre desconocida, tuvo otro niño llamado Rodrigo, del que sabemos que siguió el camino religioso y que parece que fue hijo póstumo, pues el Papa Borgia murió ese mismo año. Muy bien, bueno, aquí concluimos. Esto fue la compañía sentimental del cardenal papable, la vida mundana de Rodrigo Borgia, y el año de los acontecimientos, los predecesores, y estamos aquí con el capítulo 3, la corte femenina. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.